Hola, pues buenas tardes a todos y todas a este 11º encuentro de la revista La Ley Insolvencia. Esta tarde nos acompañan su director, el magistrado Alfonso Muñoz Paredes, de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Junto a él están la magistrada Nuria Fachal, doctora en Derecho y titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, y la catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena, que también es vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. Y ambas han estudiado la cuestión que vamos a hablar esta tarde, las deudas con garantía real en la exoneración del pasivo insatisfecho, de manera intensa y profunda, y es de lo que vamos a hablar esta tarde con la moderación de Alfonso. Por mi parte, soy Nuria Meller, responsable de contenidos concursales en la ley, y solamente les doy 2 puntos para recordarles cómo es la dinámica de estas sesiones, en las que nuestros ponentes hablarán aproximadamente 1 hora. Dejamos unos 20 minutos al final para las preguntas que nos quieran hacer llegar, y para formularlas tienen una flechita a la derecha de sus pantallas que despliega un panel de control en el que hay una zona de preguntas. Si las escriben ahí y dan a enviar, me van a llegar a mí y las leeré al final de la sesión. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me desconecto y Nuria, Alfonso, Matilde, adelante, todo vuestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Nuria, gracias Matilde por acompañarnos en este 11º encuentro de la ley insolvencia. Y yo he de confesarles que me siento un poco como un árbitro de boxeo. Entre 2 púgiles. Yo no es que sea aficionado al boxeo, pero la verdad, las pocas imágenes que he visto, siempre que veo al pobre árbitro, pienso que su función principal no es que los púgiles no se hagan daño, porque se presume que se van a hacerlo, sino no salir herido él. Y ese es mi principal objetivo hoy. Entre Nuria y Matilde, 2 mujeres inteligentes y con carácter, pues yo lo que pretendo es no salir herido. Sobre todo en un tema que toca tanto la sensibilidad como es la exoneración del pasivo insatisfecho. Ya entre bambalinas hemos estado comentando incluso alguna resolución reciente y yo creo que tenemos nutrición bastante para los estómagos más insatisfechos. Así que, sin más, voy a ceder la palabra a Nuria para que empiece con los golpes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de que no sea tan doloroso como un combate. Yo estoy muy agradecida de poder estar con todos vosotros esta tarde y hacerlo además con Matilde Cuena, que es una autoridad en esta materia. El enfoque que yo puedo darle, como no puede ser de otra manera por mi posición en el juzgado de instancia, en la instancia mercantil, es la de la práctica. Y bueno, pues es verdad que en el pasado, en algunas ocasiones y en temas muy puntuales en el ámbito de la exoneración, en aquello que yo he podido trabajar, he discrepado del criterio que tenía Matilde, pero también es cierto que esas discrepancias en algunas ocasiones se han ido diluyendo y ciertamente en el último de los trabajos en los que Matilde ha abordado el análisis de la cuestión, fundamentalmente la que se refiere a la problemática de la vivienda habitual en la exoneración del pasivo insatisfecho, pues, y además casualmente, y creo que verdad que con unos días de diferencia ambas publicamos un artículo sobre esta cuestión. La pena fue no poder cruzar los materiales para, en fin, hacer las citas y en su caso las opiniones sobre los criterios que cada una sostiene al respecto, pero como digo, el último de los trabajos de Matilde a mí me ha gustado mucho, me ha ayudado mucho y comparto algunas de las cuestiones que ella
mantiene una posición respecto del tratamiento de la vivienda habitual que ciertamente en el ámbito de la liquidación no está bien resuelto, y a partir de ahí, en muchas otras cosas, es cuando surge la discrepancia, tal vez porque mi posición como juez de lo mercantil es mucho más ortodoxa y la de Matilde es en este punto de interpretación algo más libre de la norma. Bueno, muchas gracias, en fin, por la invitación, y como decíamos, nos vamos a circunscribir en esta tarde al análisis de algunas de las cuestiones de actualidad relacionadas con la exoneración del pasivo insatisfecho. Verdaderamente es imposible en esta hora tratarlas todas ellas. Vamos a comenzar, si cabe, dentro del orden de las distintas cuestiones que se han difundido para dar publicidad a esta sesión. La primera de ellas es el tratamiento de los créditos con garantía real en el ámbito de la exoneración del pasivo insatisfecho, porque yo creo que esta primera cuestión casi es el principio, la premisa que debemos de tener en cuenta para todo el análisis posterior de las distintas vicisitudes que surgen en función del tipo de concurso en el que nos encontremos para la protección, si es que lo quiere así el deudor, de la vivienda habitual, o en los supuestos en los que acaezca la enajenación de ese activo, qué ocurre con el crédito que tenía la consideración de pasivo no exonerable. Para poder comprender adecuadamente esto, partimos del artículo 489.1, número octavo, en el que se reconocen como créditos no exonerables los créditos con garantía real, pero el problema se encuentra en que esa consideración de créditos de pasivo no exonerable, que incluye evidentemente el principal, los intereses y también en su caso las costas, es decir, todos aquellos conceptos que estuvieran cubiertos dentro del ámbito de la responsabilidad hipotecaria pactada, lo que sucede es que en el ámbito de la exoneración del pasivo insatisfecho, como ya había ocurrido anteriormente en el ámbito de la reestructuración de los antiguos acuerdos de refinanciación y también del convenio concursal, se acota al límite del privilegio especial. Este concepto se introdujo en el año 2014 para evitar en nuestra normativa concursal una problemática que estaba fundamentalmente motivada por el reconocimiento artificioso de privilegios en el ámbito del concurso en aquellos supuestos en los que sobre un mismo activo pesaban varias cargas y respecto de cada una de ellas se invocaba la existencia de un privilegio especial, sin que en realidad el valor de ese activo pudiera cubrir, una vez realizado o atendiendo a cuál era su valor de mercado, el importe de cada uno de esos créditos garantizados. Por ello, y como digo, básicamente para permitir la aprobación de los antiguos acuerdos de refinanciación y también del convenio concursal, se acotó el privilegio especial a lo que entonces se llamaba el valor de la garantía, que sirve a su vez para determinar el límite del privilegio especial. Ahora el legislador utiliza esta última expresión, aunque es verdad que en algún otro de los preceptos del texto refundido todavía sigue aludiéndose al valor de la garantía. A los efectos que estamos aquí analizando, podemos considerar que se trata de expresiones equivalentes, tanto desde el punto de vista conceptual como por su significación en este ámbito que es el de la exoneración del pasivo insatisfecho. Por lo tanto, el crédito con garantía real es un pasivo no exonerable hasta el límite del privilegio especial. Esto es un principio que sirve para favorecer la exoneración de aquellos pasivos que verdaderamente no tiene ningún sentido que les otorguemos esa protección de pasivo no exonerable, porque la garantía, una vez realizado el activo, no sirve para cubrir es decir, el crédito garantizado no se cubre con el importe de realización de ese activo. El principal problema con el que nos encontramos en los concursos de acreedores que se tramitan en los juzgados de lo mercantil, y si atendemos a la fisonomía actual del concurso, en el que prácticamente nos movemos en un porcentaje aproximado de 90% de concursos de persona física, 10% de los de persona jurídica, y dentro de los que son de persona física, a su vez, podemos indicar que el porcentaje de concursos sin más, al menos por los datos que manejamos en los juzgados de la ciudad de A Coruña, pues suele superar incluso el 90%. Y el problema principal que yo aprecio para la determinación del límite del privilegio especial es que no contamos con los instrumentos adecuados para la determinación, lo cual tiene una trascendencia indudable a los efectos de cuantificar cuál es la parte del crédito asegurado
con la garantía real que podrá merecer la condición de pasivo no exonerable dentro del ámbito de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y ello porque la remisión que se efectúa en esta sede, al igual que ocurre en el ámbito del libro segundo, en el régimen de los planes de reestructuración preventiva, es el siguiente: la determinación del límite del privilegio especial exige acomodarlo a lo que se establece en las previsiones de los artículos 273 y siguientes del texto refundido, lo que significa fundamentalmente que hemos de partir del valor de mercado de ese activo. A su vez, este valor de mercado ha de ser fijado conforme a parámetros objetivos, en esencia, una tasación actualizada que nos diga cuál es ese valor, y en ese momento, cuando conocemos el valor de mercado del activo fijado por tasación actualizada, aplicamos las deducciones que se establecen en la propia normativa concursal para aquellos supuestos en los que existan cargas concurrentes sobre el mismo activo. Y también, me olvidaba, antes de aplicar la deducción de las cargas concurrentes, la ley obliga a aplicar una deducción del 10% de ese valor del activo para partir de un porcentaje inferior al que es su valor de mercado. Todo ello, como digo, a los efectos de determinar el límite del privilegio especial. Esto es lo que nos dice la norma, y en la práctica no podemos hacerlo en un concurso sin masa, porque en este concurso lo que se efectúa es un llamamiento a los acreedores para que se personen y soliciten el nombramiento de un administrador concursal y, por lo tanto, este administrador concursal, incluso en aquel caso en que el llamamiento fuese exitoso, tiene una función muy determinada, circunscrita en el ámbito de la normativa concursal, que se constriñe a la emisión de un informe sobre los extremos que enumera el artículo 37 ter. El único que en el ámbito del libro primero y para los supuestos en los que el concurso sigue su tramitación ordinaria, aquí hablo de tramitación ordinaria para diferenciarlo del concurso sin masa, es el administrador concursal el encargado de fijar en la lista de acreedores el límite del privilegio especial, fundamentalmente para clasificar los créditos que correspondan como privilegiados especiales, y el resto darles la clasificación que corresponda conforme a su naturaleza. Si no hay un administrador concursal que confeccione esta lista de acreedores y que pueda hacerlo además con las debidas garantías de imparcialidad, si no hay un cauce procesal para que puedan los interesados, en particular el acreedor afectado por esa minoración del importe de su crédito, que solo, a pesar de estar garantizado, solo va a merecer la protección como pasivo no exonerable hasta el límite del valor de la garantía, lo lógico es que esta circunstancia tan importante pudiera someterse al contradictorio oportuno, es decir, que se suscitara un incidente concursal para que el juez pudiera pronunciarse a este respecto. Pero la norma no lo prevé, porque la regulación del concurso sin masa, como todos sabemos, es muy parca y apenas resuelve desde el punto de vista normativo lo que nos está obligando en los juzgados a improvisar para su correcta aplicación e implementación en lo que está sucediendo a día de hoy en los juzgados de lo mercantil. Y el problema, no idéntico, pero similar, es el que se nos genera en los concursos con apertura de la fase de liquidación, porque el concepto de valor de la garantía, que sirve para determinar el límite del privilegio especial, lo utiliza la normativa concursal, como decía anteriormente, solo para los planes de reestructuración y ya en sede de concurso de acreedores para el convenio concursal, y evitar que se reconozcan créditos como privilegiados que puedan eludir, por tanto, la sujeción a convenio, a pesar de que para ello se invoque una garantía que está asegurando un crédito por un importe desproporcionadamente superior al del valor de mercado del bien. Pero no se prevé que estos cálculos deban de efectuarse en sede de liquidación. Es más, la norma justamente dice lo contrario. Tanto el artículo 213 del texto refundido como el 430, en los supuestos de liquidación concursal, una vez enajenado el activo, lo que le permite la norma al acreedor con privilegio especial es hacer suyo todo el importe obtenido con la realización del activo, no ya en ningún caso hasta el límite del privilegio especial, sino hasta el límite de la responsabilidad hipotecaria pactada por todos los conceptos que son objeto de protección por esa carga de naturaleza real, lo que significa que aquí, en este ámbito, en los concursos liquidatorios, la noción de valor de la garantía queda automáticamente desplazada por la de la fuerza de la garantía real para la satisfacción del crédito de ese acreedor que se preocupó, en definitiva, de constituir la garantía para el supuesto de la insolvencia
del deudor. ¿Y cómo solventar la situación? Bueno, pues yo creo que aquí le voy a dar, si te parece, la palabra a Matilde para que nos dé lo que es su interpretación sobre cómo solventar esta problemática, porque yo, desde luego, lo que estoy haciendo en el juzgado de lo mercantil es considerar que el artículo 489, apartados primero, número octavo, es el precepto que establece cuál es el pasivo en este ámbito como no exonerable. Solo hago un pronunciamiento en relación a estos créditos como pasivo no exonerable, lo que supone diferir para un ulterior proceso de ejecución que se pueda entablar por parte del acreedor garantizado la problemática de la efectiva exoneración de la parte del crédito que no ha sido cubierto con el importe obtenido tras la realización del bien afecto. Bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en esta webinar. Gracias, Nuria, un placer debatir contigo. Gracias, querido Alfonso, por contar conmigo. Y bueno, yo realmente creo que voy a simplificar bastante porque yo tengo unas ideas quizás un poco cuadriculadas de este asunto. En primer lugar, el artículo 489, a diferencia del antiguo 497 del texto refundido, incorpora una novedad muy relevante, y es que nos está diciendo que no es exonerable la parte del crédito que excede el privilegio especial, pero no se refiere al caso, como hacía en el artículo 497, de que yo ejecuto y el remanente no es exonerable, con lo cual está partiendo de un escenario distinto, de que cabe exonerar parte de la deuda hipotecaria no cubierta por el privilegio especial sin necesidad de ejecutar. ¿Vale? Porque está pensando también en el caso del plan de pagos, en donde sabemos que efectivamente al no abrirse la fase de liquidación, pues lógicamente el señor sigue pagando su préstamo hipotecario y ahí no tenemos ningún problema. Y en cambio sí que podemos poner la parte que supera del límite del privilegio especial, la tenemos que incluir en el plan de pagos como parte del pasivo exonerable. Yo entiendo que esto se calcula con arreglo al artículo 273 y en el caso del concurso sin masa, yo planteo lo siguiente. Vamos a ver. Yo, Nuria, te veo muy preocupada por el acreedor. Y me parece muy bien. Me parece muy bien que te preocupes por los acreedores. Pero el tema es que ha habido un cambio de paradigma en la regulación y la ley, precisamente para ayudaros a vosotros, a los jueces, que acabéis antes los procedimientos, ha metido una regulación totalmente denunciable del concurso sin masa en el que prescinde prácticamente de vuestra actuación. Yo eso lo he censurado por activa y por pasiva. Yo creo que me gustaba más el régimen anterior en el que el juez conservaba el poder y tú sabes muy bien que en los casos de concurso sin masa puede haber masa, aunque sea insuficiente para el pago de los gastos de procedimiento. Pero eso de que no se liquide, ya sabéis lo que pienso al respecto. Yo creo que eso es una irregularidad y dejar en manos de los acreedores que representan el 5% del pasivo el que se nombre administrador concursal, etcétera, etcétera, me parece censurable. Ahora bien, ¿esto qué implica? Que si los acreedores no actúan como está sucediendo, vosotros cerráis. Y acabáis, pero rapidito. Y concedéis una exoneración con muy pocas garantías, porque no se abre la fase de calificación, no tenemos, en mi opinión, control de la conducta de oficio de todos los extremos, sí de algunos, pero no de todos los extremos del 487, como luego explicaré, y por tanto se nos abre un coladero ahí bastante preocupante. Pero eso es una decisión de política legislativa que en lugar de meter dinero en los juzgados mercantiles ha decidido que va a establecer una regulación en la que podáis acabar pronto. ¿Esto qué provoca? Pues provoca una disfunción y no es que yo sea creativa y tú ortodoxa, es que tenemos una disfunción. Tenemos una disfunción a la hora de calcular el límite del privilegio especial porque yo lo que pienso es, en primer lugar, en los casos de concurso sin masa, ya es una disfunción y en mi opinión, contrario a la directiva europea, que no se abra la fase de liquidación. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un deudor hipotecario con una casa de 1 millón de euros, una deuda hipotecaria de 1.100.000 y 6.000 euros en el banco. Pongamos, por ejemplo, que los gastos de procedimiento ascienden a 15.000 euros. Concurso sin masa. Su acreedor más potente es el hipotecario. Nuria, ¿está el acreedor hipotecario interesado en nombrar administrador concursal y que se abra la fase de que se liquide? La fase de liquidación. ¿Qué le interesa a ese acreedor? Contéstame, please. Sí, pero probablemente lo que le interesa es ejecutar por su cuenta la garantía, pero para eso la ley le ha conferido en este ámbito esa situación de decidir lo que prefiere.
Le interesa no ejecutar. ¿Por qué? Le interesará ejecutar si no le pagan, si no, no, claro. ¿Qué escenario tiene? Que abre la fase de liquidación en el concurso vencimiento anticipado de la obligación. O sea, ese deudor que estaba pagando el préstamo hipotecario ya no puede pagarlo porque hay vencimiento anticipado de la obligación. Tiene que ejecutar la garantía. Al ejecutar la garantía, como está out of the money, es decir, cuando tenemos una deuda superior al valor del bien, ¿qué nos pasa? Que ese acreedor ejecuta la garantía y el pasivo sobrante resulta exonerado. Aquí porque emerge, ¿vale? Si ejecutamos la garantía, en el ejemplo que he puesto, la casa vale 1 millón y la deuda pendiente son 1.100.000, ¿vale? En ese caso, si ejecuta la hipoteca, convendrás conmigo que quedan 100.000 euros pendientes, que son claramente deuda exonerable. No tenemos ninguna duda, no tenemos nada que calcular, porque hemos ejecutado. Y es el sobrante que nos ha quedado. El acreedor sufre la exoneración de esos 100.000 euros restantes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, él no tiene... Sé por dónde vas a ir, sé por dónde vas a ir, pero ya verás que no estamos tan alejadas en nuestras posiciones, ya lo verás. Llegamos a un punto de encuentro, lo sé perfectamente, Nuria, llegamos a un punto de encuentro. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, Nuria, ni tú eres ortodoxa ni yo soy libre. Tenemos un problema de regulación que tanto tú como yo estamos tratando de resolver. Ojo, con los criterios legales de interpretación. Y con una cosa que se llama analogía, que a mí me parece que está regulada en el artículo 4 del Código Civil y que me viene de lujo en muchas ocasiones, porque no me resuelve el problema. Entonces, en este primer escenario, vámonos a la práctica, ¿vale? Vámonos al caso práctico. En este primer escenario de que abrimos la fase de liquidación, convendrás conmigo, y todo el mundo, el auditorio estará de acuerdo, que al acreedor no le interesa ejecutar. Por lo tanto, si él tiene el 5% del pasivo, no va a pedir nombramiento de administrador concursal y encima pagarlo él. Porque lo que quiere es que eso acabe pronto. ¿Qué hace ese acreedor hipotecario? Todos los demás acreedores sufren la exoneración, él se va sin liquidar. ¿Y qué pasa si después de concluido el concurso el deudor deja de pagar? Ojo aquí, Nuria, porque esto no se suele decir. En un procedimiento de ejecución singular no hay una nueva tasación. Aplicamos el 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Me vincula la tasación para subasta que tengo en escritura. Que puede ser una tasación, si es de las hipotecas del 2008, una tasación totalmente fuera del mercado que me provoque subasta desierta y que se quede el acreedor con la vivienda al 70% del valor de tasación fijado en escritura. Pero en el caso de que se ejecute con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo cual las cuentas que hayamos hecho en sede concursal no nos valen porque no se le aplica, esto lo he denunciado yo mucho, yo siempre he dicho que habría que volver a tasar, como cualquier embargo que hago un avalúo y que no tendría que vincular, pero bueno, esa es otra guerra. Ahí lo que está claro es que si hay sobrante en la ejecución, el deudor lo sigue pagando. ¿Qué significa esto? Que la resolución que hubo en Córdoba, que dijo, con el magistrado Fuentes Bujalance, que él dijo, aquí tenemos incentivos perversos por los dos lados. Si yo no ejecuto la hipoteca, está claro que el acreedor se va de rositas y normalmente es un acreedor irresponsable, de estos que ha dado dinero a expuertas, ha tasado como le ha dado la gana, ya lo sabemos todos muy bien por la crisis financiera, y son de esos acreedores a los que la ley de crédito inmobiliario quiere sancionar con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, tal y como impone la directiva de crédito inmobiliario. Bueno, si nosotros no le ejecutamos la hipoteca en el concurso, este señor evita perder 100.000 euros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No, porque yo considero que están cubiertos por la exoneración que se concede aplicando el criterio que sostiene el compañero de Córdoba. Claro, el de la sentencia de Córdoba. ¿Qué dice el auto de Córdoba? Dice, oiga usted, como yo no ejecuto porque este señor sigue pagando,
y yo no abro la fase de liquidación porque, y esto contrario, la directiva europea prevé 2 itinerarios para la exoneración, plan de pagos y liquidación. Este tertium genus que hemos generado aquí, de que me voy, que no abro liquidación ni calificación concursal, esto es contrario a la directiva, pero de arriba a abajo. No es un itinerario previsto en la directiva. O sea, esto se lo han saltado lisa y llanamente, pero no creo que a propósito. Yo creo que se reguló concursos y más para acá, pero el enganche con la exoneración no se hizo bien. Pero partiendo de la base que yo creo que siempre hay que abrir la fase de liquidación, siempre, 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 y no está mal que puede perfectamente el juez liquidar sin necesidad de tener un administrador concursal, como se establecen ya especiales reglas de liquidación sin necesidad de tener un administrador concursal, también en el procedimiento de microempresas, te recuerdo. O sea que esto ya funciona así. Pero en este caso, este acreedor se va de rositas y se ahorra los 100.000 euros. ¿Qué hace el auto de Córdoba? Dice, oiga usted, yo a usted le doy la exoneración de todo y si usted deja de pagar y le ejecutan la hipoteca posteriormente, el sobrante queda exonerado. Ese sobrante necesariamente va a ser distinto al que tuvo en cuenta el juez en sede concursal. Porque, te insisto, en sede concursal vuelves a tasar y fuera no tasas. Eso es un parche que yo comparto contigo. Me parece una solución la menos mala, pero a mí me parece otra divina. Otra divinamente, con esa afición que habéis tenido los jueces mercantiles a que no se ejecuten las hipotecas cuando la deuda es superior al valor del bien. ¿Te lo recuerdo o no te lo recuerdo? ¿Esa interpretación era ortodoxa o libre? Porque vamos, vaya tela, ¿eh? Bien. Entonces, eso que a ti te encanta, no ejecutar la hipoteca aunque se abra la fase de la liquidación, pues si hacemos eso, si tú admites eso, yo lo admito también en el concurso sin masa, pero yo le reestructuro la deuda hipotecaria por aplicación analógica del 492 bis. ¿Por qué no? ¿Con qué tasación? Con la tasación bajo el brazo hecha con arreglo al artículo 273, el propio deudor, porque yo no le tengo por qué preocuparme de dar trámite de contradicción a un acreedor que pudiendo actuar, no actúa y no provoca el nombramiento de administrador concursal. Ahí, lo siento, pierde sus chances y ahora se come el asunto este con patatas fritas. Y efectivamente, si el acreedor, que yo al deudor me lo llevo con una tasación hecha por entidad homologada, que son las que va a tener que hacer el administrador concursal, o sea, no es libre para tasar como le dé la gana. Y las tasaciones son por entidad homologada, de entidades reguladas por el Banco de España, y tú te vas con una tasación de esas empresas y tú llevas la tasación. Poco tiene que decir ahí el acreedor. Poco tiene que decir. ¿Quién la va a pagar la tasación, Matilde? ¿Quién la va a pagar? ¿El administrador concursal, como dice la ley, en un concurso donde no hay activos? No, paga el deudor, se lo pide a su madre, a quien quiera. Él, si quiere reestructuración de la deuda hipotecaria en concurso sin masa, lo siento mucho, pero se lleva un informe CIRBE y la tasación debajo del brazo. Y si no tienes dinero... No he visto a un solo deudor en una década en el juzgado mercantil pagando tasaciones. O ahora las paga el administrador concursal o las paga el acreedor para que no le minoren el importe de su crédito por la vía del límite del privilegio. Eso es así. Y luego se lo digo. Claro, pero espérate, Matilde, otra cuestión. Esto que tú dices tiene un inconveniente que es el efecto llamada a venir a los concursos sin nada. Te viene mucho mejor venir al concurso sin un duro porque te sales, vamos, con la deuda reestructurada, diciendo tú qué es lo que valen las cosas, porque ya te has encargado tú de decir que vale poco para que el resto se exonere, con lo cual nos encontramos con una situación perniciosa en la que todo el mundo va a tratar de eludir, es decir, desviar patrimonio para de esa manera llegar a los concursos sin activos que permitan afrontar los costes. Discrepo. ¿Por qué? ¿Por qué razón discrepo? Efectivamente puede haber riesgo moral del deudor y además me lo has leído porque eso lo he dicho también. En el otro caso, si no ejecuto, hay riesgo moral del acreedor. Aquí hay riesgo moral del deudor. ¿Qué hacemos? Muy bien. A mí el riesgo moral del deudor tiene fácil solución y es que el acreedor se mueva. Yo a todos mis alumnos en los másteres es lo que les estoy diciendo. Asesorad a los acreedores. Lo siento mucho, es una decisión de política legislativa. El legislador ha dicho, como es su derecho de crédito el que sufre, usted tiene que moverse y usted tiene que reaccionar. Ahora, no me digas que no puedo mantener una interpretación
cuando quieres proteger a un acreedor que pudiendo actuar no actúa. Eso es ir contra sus propios actos, ellos mismos. Si usted quería actuar y quiere evitar que ese acreedor ese deudor cara dura, ¿quién se ha peleado siempre en todos los sitios, congresos, por haber mayores controles de la conducta del deudor? De hecho, la cláusula de 487, apartado 6, es que yo la he defendido en mis trabajos antes de que se aplicara la norma. Es decir, yo soy a tu favor, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los jetas no tienen que tener cabida en el sistema. Pero da la casualidad de que el legislador, a quien le ha dado el poder para bloquear a ese deudor abusón, no es al juez, sino que se lo ha dado a los acreedores. Unos acreedores que no actúan y entonces va a salir el juez como Juana de Arco a proteger al acreedor. No. Directamente lo que tiene que hacer el acreedor es reaccionar. Y lo siento mucho, habrá que montar gabinetes en sus asesorías jurídicas para tener alertas en el BOE de cuáles clientes son declarados en concurso. Lo siento en el alma, pero esto es lo que hay, o modificar la normativa. Pero ante el riesgo moral del deudor y el riesgo moral del acreedor, cuando yo tengo dudas interpretativas, ¿a dónde me voy? Interpretación conforme de la directiva. Cuidado aquí. La exoneración ya no es un beneficio, es un derecho. Indubio pro deudor. Tan clarito como eso. Y por lo tanto, si tengo riesgo moral del acreedor y riesgo moral del deudor, del riesgo moral del deudor tiene que protegerse el propio acreedor, que es la víctima auténtica de los derechos de crédito. Si no lo hace, lo siento mucho, la directiva nos dice que los deudores tienen derecho a una plena exoneración. Y es evidente que lo que hay que hacer, lógicamente, es intentar que el juez tenga todos los mecanismos a la hora de declarar concursos sin masa, porque el juez cuando declara el concurso sin masa pierde todo el poder. Y a mí esto me parece un horror, un auténtico horror. En tanto no se cambia, yo creo que si el deudor aporta una tasación conforme al artículo 273 del texto refundido, esa tasación se puede utilizar para reestructurar la deuda hipotecaria caso de que no quieras ejecutar la hipoteca porque el deudor sigue pagando. Pero en mi opinión, lo que era más lógico es que en concurso sin masa se abriera la liquidación, venciera a todo y ejecutáramos todo. Y el deudor cobra lo que tiene derecho a cobrar. Todo, porque a lo mejor cobra mucho más de lo que le habría correspondido. Cobra todo y el remanente queda liberado. Eso es lo que a mí me parecería conforme. De no hacerse así, si no vamos a ejecutar, aplicamos el 492 bis por analogía, que creo que cabe perfectamente. Y en tercer lugar, la tercera interpretación, en la que coincido absolutamente contigo, es que yo cierro, concluyo, no ejecuto la hipoteca, pero ojito que le digo al acreedor que el pasivo restante que quede tras la ejecución en un procedimiento de ejecución singular queda exonerado. Un pasivo futuro indeterminado, porque no va a coincidir el pasivo que excede el privilegio especial calculado en sede concursal con el pasivo que pueda quedar insatisfecho en un procedimiento de ejecución singular. Así que creo que coincidimos bastante, querida. Sí, lo único que no acabo yo de compartir de lo último que acabas de mencionar, ese principio de indubio pro deudor. Yo creo que es lo que dice la directiva, según la interpretación que yo hago de la norma, que puede que esté equivocada, es que se presume que el deudor es honesto. Es decir, que la presunción es en relación a la buena fe, no a la extensión de la exoneración, que son cosas distintas. Tú esa presunción la estás llevando de que yo entiendo que como es honesto, automáticamente presumimos que todos los pasivos tienen la consideración de exonerables, que vendría a ser algo parecido, ¿no? De lo que estás diciendo, claro, porque yo entiendo entonces que todo el pasivo procedente de la deuda garantizada, más allá de lo que diga esa tasación unilateral que aporta el deudor, sin posibilidad de contradicción, de discusión, porque no voy a abrir, como digo, un incidente concursal, porque le puedo insertarlo en el ámbito de un concurso sin masa, pues me lo quedo por una presunción de buena fe que es de conducta, no, como digo, de efectos. Creo que son planos distintos. Es que la directiva, Nuria, como verás, por supuesto, totalmente de acuerdo, hay una presunción de buena fe que yo defiendo, pero al mismo tiempo habrá de exoneración plena. La regla general
es la exoneración de todas las deudas, salvo excepciones que cada Estado miembro tiene que justificar de manera específica, que son o algunas que dice la directiva y otras que diga, y ahí tenemos toda la movida del crédito público, que tienen que estar justificadas, ¿de acuerdo? Pero las garantizadas están, la directiva lo dice, Matilde, la directiva dice que los créditos con garantía real tienen que estar protegidos y ser no exonerables hasta el límite del valor de la garantía. Y esto hay que calcularlo con garantías, con exigencias. Yo defiendo exactamente lo mismo que tú, que la garantía real tiene que estar cubierta. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando el legislador español abre una vía totalmente contraria a la directiva, en la que se nos escapa por ahí todo el mundo, pues ahí lo que hay que hacer es, ante un vacío de regulación, hay que hacer una interpretación conforme con la directiva. Y es que efectivamente esté a salvo de la exoneración el crédito con garantía real y sí que pueda exonerarse el restante. No podemos mantener interpretaciones de manera que los acreedores puedan escapar de la segunda oportunidad. Mira, yo cuento siempre la misma anécdota. Cuando se aprueba la ley 2015, yo recuerdo que estaba en el jurado de un premio y ahí había un montón de abogados de grandes despachos. Y yo recuerdo que en la primera reunión del premio se me acercan y me dicen: Cuena, no vamos a ejecutar las hipotecas. Y yo, ¿y esto? ¿Y este buenismo? Claro, yo no había caído, ya lo tenían todo pensado. Ellos no querían ejecutar las hipotecas porque no querían que se exonerara el sobrante, que luego un administrador concursal y el juez del juzgado número 10 de Barcelona, pues no vio que verdaderamente a quien se estaba beneficiando ahí era a los acreedores. Es decir, que no se ejecute la hipoteca en concursos sin masa beneficia a los acreedores. Y, por tanto, violenta el artículo 489 porque hay parte del pasivo exonerable que resulta que no se va a exonerar. Por eso tenemos que ir al parche que ha metido Córdoba. Pero esa es una opción. La otra opción es admitir directamente una restitución. Te digo porque procesalmente hablando va a haber una bronca monumental cuando nos encontremos con que un juez de primera instancia posterior ejecuta una hipoteca y alguien le quiere hacer valer una exoneración, porque ya has visto los problemas que tenemos con una sentencia declarativa de la exoneración. No cabe ejecución, con lo cual tenemos muchas veces los problemas con los procedimientos de ejecución que se pararon, que luego tienes que andar llevando el auto y personarte en ese procedimiento porque no se ha previsto que comuniquéis directamente a los juzgados. Es decir, a mí me parece más práctico, te lo juro, para no atascar los juzgados, y tal y como está el panorama, el que se aplique directamente 492 bis. Oiga, usted tenía, ¿cuánto paga de hipoteca? 2.500 euros, yo se la reestructuro con esto, ahora paga 2.100, ¡hala, fuera! Y si no, le ejecuto la hipoteca y se va usted a la calle. Y se va usted a la calle. Tenemos que tener una valoración que no tenemos. Porque el deudor tienes, no puedes. Sí, pero el deudor no la presenta. El banco no le interesa presentarla o no quiere gastar dinero en presentarla. Y no tenemos administrador concursal que la pague. Porque no se nombra. Luego, lo que nos encontramos es que tenemos que conceder una exoneración a ciegas y desde el punto de vista procesal, por eso no me parece mal la solución de Córdoba, aunque no ha sido, al menos hasta donde yo he llegado, por falta de oportunidad, porque yo lo que me he empezado a encontrar, supongo que Nuria 3/4 de lo mismo, es que las entidades bancarias, cuando se les da traslado en el concurso sin masa de la solicitud de exoneración, no se oponen a la concesión del derecho, sino que lo que dicen es, ojo, concurren los requisitos, pero este pasivo futuro, que realmente es un pasivo ya existente, lo que es a determinar, eso es, si es un crédito con vocación de privilegio especial y en consecuencia no exonerable o un crédito con vocación de ordinario y en consecuencia exonerable, para rebajarnos a términos concursales y que todo el mundo lo entienda. Luego, ese dinero, deber ya lo debes. La cuestión es si lo vas a tener que pagar o se te va a exonerar. En esos casos, yo lo que le digo al banco es, oiga, mire, como usted realmente no está cuestionando la concesión del beneficio, perdón, del derecho, sino su extensión, yo no le tramito una oposición y resuelvo por auto. Claro, el auto es recurrible, perdón, es irrecurrible, porque yo no estoy tramitando la oposición. Como ese auto no es susceptible de recurso, yo lo que le digo es, oiga, mire, yo no puedo entrar a resolver sobre la extensión de la exoneración
porque no le estaría dejando ni al deudor ni al acreedor posibilidad de defensa ante una segunda instancia. Lo que le remito es a un incidente, que lo plantee quien quiera, o bien el deudor o bien el acreedor, pero alguien tendrá que resolverlo, porque lo que no podemos pretender es derivar esto al juzgado de primera instancia y que sea él el que diga si esto está exonerado o no. No puede. No puede. Entonces, una de dos. Para que se pueda evitar, aquí hay dos opciones. Y por eso los abogados tienen que estar muy atentos a todos estos temas, claro. Porque para que se pueda reestructurar la deuda hipotecaria sin ejecución en un concurso sin masa, hay que aportar una tasación que cumpla los requisitos del artículo 273 del texto refundido de la ley concursal. Si no llevamos tasación, yo lo que pediría, y hay una deuda importante que se supone, que se entiende que se pueda superar el límite del privilegio especial, yo creo que habría que dejar de pagar y que se ejecutara. Ejecutar la hipoteca. Es que aquí el grave problema es cuando no se dice ejecutar las hipotecas. No quieren perder la vivienda, son ellos mismos los que se niegan a esa circunstancia, con lo cual, en fin. Ahí está el error. Cuando tienes una hipoteca por encima, y por eso hay algunos que seguís defendiendo que abierta la fase de liquidación, puedo seguir excluyendo de la liquidación la vivienda cuando la deuda es superior al valor de la deuda garantizada, y corrígeme si me equivoco, Nuria, tú ahí sí que permites reestructurar ex artículo 492 bis. Yo creo que hay que reestructurar, porque tenemos los datos. Yo creo que en ese supuesto, aunque la ley no lo resuelve, pero sí tengo un trámite contradictorio. A mí, mira, no es que me preocupe el acreedor, me preocupa, Matilde, más que el acreedor, el principio de audiencia y contradicción, porque yo como juez, que he sido toda mi vida juez de instancia y he tramitado en procesos civiles, pues me sé muy bien aquello de los principios inspiradores del proceso civil. Y claro, si yo voy a resolver una cuestión afectando a derechos de una de las partes, necesariamente debo escuchar a la contraria. Y en este trámite no puedo hacerlo, me tengo que creer a ciencia cierta lo que me dice el deudor, y es que el acreedor no está obligado a costear ese importe de retribución para que el administrador concursal emita un informe que además puede ser negativo, Matilde. Es que el informe puede resultar negativo porque puede no existir ningún indicio de calificación culpable, puede que no haya acciones rescisorias, y en ese caso el acreedor tampoco puede, de ninguna manera, según la actual normativa, abocar a la tramitación del concurso, con lo cual tu solución, lo siento, pero ni con analogía ni sin ella, es que no hay un vacío normativo, hay una norma que es el 492, que está concebida en el supuesto de reestructuración para el caso de plan de pagos, porque además, y esto yo creo que estaremos de acuerdo, el plan de pagos está pensado para quien puede y tiene recursos económicos para pagar algo, no para quien está únicamente preocupado de pagar selectivamente dos créditos, que son el garantizado con la hipoteca para evitar la realización del activo, y otro, que se oye en las últimas exoneraciones, mira si es grosero, que te dicen, te presentan el escrito y te dice, inclúyame todos estos créditos tal en la exoneración, y no me incluya este, el del letrado instante, 6.000 euros, 7.000 euros por pedir una exoneración, que te dicen que lo va a pagar a plazos 500 euros mensuales, un tío que no tiene nada, ni donde caerse muerto, con perdón de la expresión, pero los 500 euros esos ya se preocupa de decir que no son exonerables y que los va a pagar mes a mes. Entonces, a ver, aquí lo que ocurre es que hay muchos deudores que pagan lo que les da la gana y llegan al concurso en situación patrimonial muy deficitaria para aprovecharse de la normativa y de interpretación. Aquí que no, Nuria, que aquí hay muchos acreedores que no se están moviendo, que no es eso, ese no es el problema. Vale, pues se mueve, pide el administrador y el administrador hace informe negativo. Escúchame, Matilde, el administrador te hace un informe negativo sobre los indicios del 37 ter. Ya se ha movido. ¿Qué hacemos ahora? Le aplicamos también la sanción entre comillas. Claro. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que decir un acreedor cuando se aporta una tasación por entidad homologada? Pero es que nadie te las aporta, Matilde, es que eso no es verdad, no las está aportando nadie. Es que si yo te aporto una tasación, si no se aporta, evidentemente no se puede hacer la reestructuración y tendremos que ir al plan B, que es el de Córdoba. Pero si te aporto yo una tasación que te cuesta 800 euros, te lo vas pidiendo por ahí a todo familiar que pase por casa, y te aportas una tasación,
Si tú aportas, ¿qué tiene que decir el acreedor? O sea, ¿cómo puedes evitar una exoneración de un deudor para proteger a un acreedor que pudiendo haber actuado no actúa? Lo siento. Los acreedores se han acostumbrado durante muchos años en este santo país a que no había límites en su ejecución y todavía no tienen callo con este asunto. Tendrán que moverse. O si no, cambiemos la ley puede moverse, puede pedir el administrador y hace informe negativo y me sigo creyendo la tasación que aporta una parte sin posibilidad de contradicción por la contraria. Es decir, en el supuesto que tú me dices, pudiera suceder que el deudor presenta la tasación, el acreedor pide el nombramiento de administrador, se nombra, el informe es negativo y el concurso muere ahí. Con lo cual, me tendría que continuar creyendo lo que me dice una parte sin posibilidad de contradicción. Pues mira, bueno, igualito que lo que está haciendo en Zaragoza y León. Otra tasación más alta. Bueno, pero claro, tendría que... Otra tasación homologada más alta. Pero entonces ya hay que inventar un trámite, Alfonso. Claro. Ya tenemos que inventar un trámite para permitir la contradicción. Nuria, porque ahora estás tú muy pegada a la norma y en otros casos no te veo tan pegada. Pero es que aquí solo porque no tienes el trámite resulta que te cargas al deudor. ¿Te lo cargas? No, yo no me lo cargo. Yo le permito la otra solución, Matilde, y yo le digo, oye, que no paga, después deja de pagar, le exonero lo que no se cubre. Yo creo que es una solución que garantiza todo. No os interrumpáis porque entonces no se oye ni a una ni a otra. Muy bien, muy bien. Y no está la cosa que no se os oiga. Hay que llevarse, abogados, hay que llevarse una tasación a ser posible por entidad homologada que no pueda, dentro de los 6 meses anteriores, que cumpla los requisitos del artículo 273 del texto refundido de la ley concursal para que haya una reestructuración sin ejecución, sino que deje de pagar y que se ejecute en sede concursal y se acabó. Y el sobrante se exonera. Y si no, la tercera opción es que me voy a la tesis de Córdoba y es que concluyo el concurso, la casa se va con su hipoteca puesta, no he ejecutado, este señor sigue pagando, deja de pagar, cuando deje de pagar, si hay deuda superior al valor del bien garantizado, resulta exonerado. En todos los casos tenemos que poner un parche, porque la regulación es pésima, pero yo no creo que ninguna haya hecho una interpretación libre, hemos hecho lo que hemos podido, querida. Sí, sí, por supuesto. Bueno, es que el problema es que el legislador, como bien decías, Matilde, ha creado un monstruo. Si tú ibas a plan de pagos, oye, se te reestructura. Y si liquidas, dentro del concurso se determina cuál es la cantidad que excede del límite del privilegio especial y se te exonera. Aquí ni suele haber en el concurso sin masa plan de pagos, aunque alguno vemos, ni realmente liquidación. Se abre una especie de liquidación formal, pero sin liquidar nada. ¿Y tenemos que torcer la norma o no? Porque la cuestión es, lo que estamos viendo en muchas ocasiones, o quizás sospechando, es que hay un vaciamiento previo, que muchas veces es común a personas físicas y jurídicas, porque lo que quieren es irse unos y otros al concurso sin masa. Cumplen con el deber de ser insolvente y concursar, pero realmente el concurso no les interesa para nada. Al concursado persona jurídica lo que quiere es que se le concluya y luego ya liquidará los socios, que al final son los que van a nombrar el liquidador, los activos, y en el caso de persona física dicen, bueno, yo me quedo el sueldo, incluso si hay algo más por encima del límite de lo inembargable, no lo aplico en plan de pagos, el coche también lo conservo, no se me liquida y no se me liquida la vivienda habitual. Y el banco dice, bueno, pues ya veremos, mientras sigas pagando, pagas. Luego te ejecuto y ya veremos qué pasa con el resto. Pero el 492 bis no se aplica analógicamente, claro, van a sostener los bancos porque podrán decir, no acabamos de ver la identidad de razón, uno está previsto para el plan de pagos, aún situado en normas generales, y otro es para liquidación. Y en liquidación, en principio, no hay que reestructurar porque ya se reestructura de hecho. Se te quita gran parte del pasivo en lo que no está cubierto por el límite del privilegio especial. Ahora estoy haciendo de abogado del diablo, si por diablo entendemos las entidades bancarias. Claro, mira, yo totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo, hay dos cambios legales superpotentes que hay que hacer. En primer lugar, devolver a los jueces el poder y el control en el concurso sin masa, tal cual. Eso de que todo dependa de que unos acreedores reaccionen, se tiene que acabar. Hay que liquidar siempre. Porque muchas veces yo tengo 6.000 euros en el banco, como no me has abierto la fase de liquidación, pues ya está,
¿Exoneran y mis 6.000 euros en el banco? No. Claro, es que esto es de traca, esto es de vergüenza. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer, en mi opinión, es que cuando se trata, hay que abrir siempre la fase de calificación, por eso digo que el juez tiene absolutamente que recuperar. Hay una auténtica, en mi opinión, identidad de razón entre el caso del plan de pagos y el caso del concurso sin masa. ¿Dónde está la identidad de razón? En ambos casos estás dando la exoneración sin liquidar. Ahí está la equiparación. Estás dando la exoneración sin liquidar en ambos casos. Porque en la liquidación, lo has dicho perfecto, en la liquidación, como ejecuto todo, ahí me va a salir el remanente y no tengo preocupación ninguna. Pero el problema es cuando hemos creado ese monstruo que yo he defendido desde el minuto 1, y creo que lo hemos hablado en algún congreso, que yo decía, bueno, a pesar de que no diga nada de los dos, siempre hay que abrir la fase de liquidación porque la directiva prevé 2 itinerarios para la exoneración y no nos podemos inventar un tercero. Y me decían, pero hombre, sin administrador concursal, pues sin administrador concursal, pero si ya estamos viendo casos de liquidación con reglas específicas sin necesidad de administrador concursal. En mi opinión, lo óptimo es que siempre se abra la fase de liquidación. Y esos 6.000 euros que este señor tiene en el banco, me los llevo y pago a los acreedores todo lo que yo pueda. ¿Qué es eso de que encima me quedo con los 6.000 euros en el banco, la casa, sigo viviendo en mi casa de 1 millón de euros y mando a todos los demás acreedores? Eso sí que es riesgo moral. Eso sí que es una auténtica barbaridad. Entonces, visto que nadie me compráis la idea de que hay que abrir la fase de liquidación, pues yo lo que digo es que entonces aplico por analogía un caso, una reestructuración de deuda hipotecaria en la cual aplico una regla que está dentro de las reglas generales, con lo cual el criterio de interpretación sistemática también me vale, pero la aplico a otro supuesto igual en el cual también estoy exonerando sin liquidar. Entonces, ahí aplico la reestructuración. Problema que me habéis planteado cuando llega el deudor sin tasación. Si llega el deudor sin tasación, ahí no se podría reestructurar nada, porque ahí sí que efectivamente, ahí sí que se violentaría todo tipo de contradicción, y ahí tendríamos que ir a la tercera fase. Sigue usted, cierro el concurso y si le ejecutan a usted, pues el sobrante quedaría exonerado para que no haya riesgo moral de los acreedores tampoco. No, Matilde, yo te compro la idea de que siempre hay que liquidar. Yo, si por mí fuera, derogaría los artículos 37 bis y siguientes, porque creo que son un gravísimo error. Tienen un efecto llamada, tanto para persona física como jurídica, terrible. Porque lo que se quiere es crear un espacio libre de enjuiciamiento de calificación. Y claro, tonto es el deudor que no dibuja un escenario de carencia absoluta de masa. Y el problema es que si nadie te viene a financiar el nombramiento de administrador concursal, tú no puedes, salvo error grosero en el dibujo de ese escenario, cuestionar esos datos. No, pero no creo, eso totalmente, pero está claro que el 37 bis te dice que tienes que concluir. Pero cuando tú interpretas el enganche con la exoneración, ojo, que es que hay otras normas que sí que te están diciendo que, oiga, usted podrá concluir sin liquidar, pero si quiere exonerar, tiene que liquidar. Esa es mi tesis. Porque claro, los artículos 501 y 2... de que seamos los jueces, igual que en un concurso, digamos, de tramitación ordinaria o completa, fijamos reglas especiales, que aquí, aun sin administrador concursal, digamos, bajo nuestro imperio se liquide. Pero el problema es que no tenemos... Pero tendríamos que hacer una especie de que sea el deudor el que liquide bajo nuestra tutela. Tal cual, pero es decir, porque la directiva y los artículos 501 y siguientes prevén solo 2 vías para obtener la exoneración. 2. Entonces, una cosa es que tú puedes concluir sin liquidar, que el artículo 37 bis y siguientes son clarísimos. Pero otra película muy gorda, distinta, oiga usted, es que yo te tenga que dar a ti la exoneración sin liquidar. Eso yo no lo tengo tan claro, porque hay otro criterio de interpretación que es el sistemático, conforme con la directiva europea. La directiva europea nos dice, escoger lo que os dé la gana, pero solo de estos 2 caminitos. No, este tercero, no sé si alguien lo ha cuestionado, yo creo que no, pero esto sí se cuestiona ante el TJUE. Ojo, ojo, que a ver qué dice. A ese juez lo que Mariana no ver a ciertos sectores. Seguro que ese no lo aplaudía.
Ya, bueno, yo sí que quería hablar de un tema que no sé, Nuria, qué te parece, porque creo que es un tema que está muy sobre la mesa en la práctica, y que me preocupa a mí sobremanera porque además yo, da la casualidad que llevo muchos años estudiando la exoneración y también he estado estudiando el préstamo responsable. Y sí que me preocupa porque hay foros en los que están pasando cosas terribles, en mi opinión, interpretaciones claramente contra el eje, porque hay cosas que podemos discutir, pero hay otras interpretaciones que no se pueden hacer. Y sobre todo, llamar la atención de la necesidad imperiosa de que en un procedimiento concursal los operadores del procedimiento, tanto jueces, administradores concursales, abogados, etcétera, tengan en cuenta todas las normas que operan en el mercado, tanto de crédito al consumo como de crédito inmobiliario, a la hora de interpretar el texto concursal. Me estoy refiriendo al artículo famoso 487.6, porque está claro que, a pesar de lo que diga la exposición de motivos, tenemos un concepto valorativo y normativo de buena fe. 2, yo estoy pensando en conexión con el 502, que el juez de oficio puede perfectamente, él solito, verificar la parte normativa de la buena fe. Evidentemente, si el concurso es culpable, no necesita que ningún acreedor diga nada para denegar la exoneración. Lo hace solito el juez. Evidentemente, que hay una condena por resolución administrativa, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, el concepto valorativo, que es el que yo siempre he estado peleando, de que podáis ajustar, hacer una especie de camiseta medida de las circunstancias personales que tiene un deudor, que no son todas iguales, pues está en el artículo 486 y este creo que no se puede aplicar de oficio. Y no porque lo diga yo, sino porque es materialmente imposible. Cuando el artículo 487.6 te dice que tú puedes denegar la exoneración, cuando hay un endeudamiento irresponsable por parte del deudor, cuando ha mentido sobre su información patrimonial, ha aportado información falsa o engañosa, o se ha comportado de forma temeraria o negligente al contraer el endeudamiento, yo, con los datos que tenéis vosotros en el procedimiento, eso no lo podéis valorar de oficio. Primero, porque lleváis una memoria económica, tenéis unas declaraciones de la renta, ¿de acuerdo? Como mucho un certificado de penales y poco más. No tenéis ni idea de qué información ha aportado el deudor a la hora de pedir el préstamo. Y el concepto de endeudamiento irresponsable no es que te parezca adecuado o no el gasto que he hecho yo con ese préstamo que he pedido. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo pido 20.000 euros para hacerme una mega operación de cirugía estética y cuando lo pido lo puedo pagar porque estoy trabajando, ¿a ti te puede parecer fatal que yo me gaste 20.000 euros arreglándome la nariz? Pero eso es irrelevante porque el préstamo es responsable. Cuando hay endeudamiento irresponsable es cuando yo me endeudo sabiendo que no puedo pagar. Por lo tanto, cuando yo me endeudo sabiendo que no puedo pagar, nadie se endeuda de manera irresponsable, sino hay otro que le da un préstamo. Y el problema es que nosotros tenemos un mercado de crédito en el que hay muchísima información asimétrica. No tenemos buros positivos donde yo pueda decirle a SNEF, oiga usted, dígame cuál es la ratio de endeudamiento de este señor, porque yo puedo ganar 4.000 euros al mes, tener 3.500 euros de deuda pendiente, no estar en ASNEF porque no he incumplido nunca y soy una insolvente de libro. Lo que pasa que es que el banco me va a pedir la nómina, va a ir a ver si estoy en un fichero negativo y va a hacer una correlación totalmente falsa y es que soy solvente. Pues no. Hay una cosa que se llaman buros positivos, que el único que tenemos es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, en donde aparece mi ratio de endeudamiento con entidades declarantes al Banco de España. ¿Quiénes son las entidades declarantes al Banco de España? Por supuesto, las que tienen actividad reservada de prestar y captar fondos del público, los bancos, ¿vale? Entidades financieras, establecimientos financieros de crédito, pero, por ejemplo, no están, ya sabemos que prestar del propio balance no es actividad reservada. Si yo creo una empresa de capital y me dedico a prestar de mi balance, yo no declaro pasivos al Banco de España. Y el Banco de España a mí no me supervisa. Si yo te prestaba a ti 30.000 euros, eso no lo sabe nadie. Y luego voy al Santander y el Santander no sabe que yo tengo una deuda de 30.000 euros. Con lo cual, nuestro sistema de información crediticia, que estudiaría para otro webinar, está diseñado para que la información de solvencia la tenga el deudor. De manera que si el deudor miente, no tiene derecho a dar, o sea, no se le puede dar la exoneración. Pero, ojo, hay que tener en cuenta la obligación del prestamista de evaluar la solvencia, que la tienes en el artículo 18 de la Orden de Transparencia de Servicios Bancarios, artículo 12 de la Ley de Crédito Inmobiliario, artículo 18 de la Ley de Crédito al Consumo, normas que el juez mercantil tiene que aplicar. Esas obligaciones, ese deber,
tiene que ser sancionado, y lo dice Europa, el prestamista irresponsable tiene que tener sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Ergo aquí. El caso famoso que tenemos que ha pasado ahora mismo en Alicante. ¿Qué te parece a ti este caso? De un caso del juzgado mercantil número 4 de Alicante de 5 de septiembre del año 2023. La entidad financiera de crédito acreedora del concursado se opone a la exoneración. ¿Qué te parece? En esta hay oposición, hay oposición a la exoneración diciendo, se alega que la concursada, después de la concesión del préstamo, inició una carrera para lograr un sobreendeudamiento, pasando a deber en el año 2023, como consecuencia de numerosos préstamos, la cantidad de 75.000 euros. ¿Vale? Se le concede un préstamo y luego se endeuda. Dice, el prestamista se limita a acreditar que evaluó la solvencia de la concursada mirando el fichero de ASNEF. Es decir, que no estaba en un buró de morosos. No consultó el informe CIRBE, siendo una entidad que tenía acceso porque era un establecimiento financiero de crédito. No mira el informe CIRBE. Y toda esa deuda esa deuda estaba ya en el informe CIRBE. Se opone a la exoneración. Y afortunadamente en este juzgado, fíjate que la concursada concretamente alega que no puede pagar por razones sobrevenidas. Ella estaba casada con un maltratador, en fin, había tenido una serie de situaciones, y aquí el juez lo que dice es que no puede, y leo textualmente, la diligencia exigible al prestamista es profesional. Dice, como se señala, dice, quien postula la temeridad o negligencia de otro debe demostrar a su vez su correcto proceder profesional para no enervar su propia pretensión. Es decir, el prestamista no había evaluado correctamente la solvencia, no había cumplido su deber de préstamo responsable y se oponía a la exoneración. Afortunadamente, en este juzgado desestimaron la oposición. ¿Pero qué están haciendo en León y en Zaragoza? Están diciendo numerosas resoluciones, y acaba de haber una que yo la he compartido ahora en redes, una que sea de 23, calentita, de 23 de octubre del año 2023, del juzgado mercantil número 2 de Zaragoza, ¿vale? Aquí lo que ha pasado es lo siguiente. Dice, como usted no me ha acreditado en qué se ha gastado el dinero, es un concurso sin masa, como usted no me ha acreditado en qué se ha gastado los préstamos, o sea, a qué ha dedicado los préstamos, ¿vale? Y usted no acredita que procedan de una actividad empresarial que resultó infructuosa y haya repercutido en su patrimonio personal, le deniega la exoneración de oficio. Como estas numerosas sentencias en Zaragoza y en León, algunas declarando el concurso culpable, cuando el deudor no aporta prueba del porqué. Y lo hacen sin contradicción, querida Nuria. No le dan audiencia al deudor. Ese auto es irrecurrible, ¿vale? Sí que se está admitiendo el recurso a la exoneración, pero se está denegando la exoneración de oficio, alegando, como dice alguna resolución en Zaragoza, alegando, que yo me quedo absolutamente alucinada, que usted se ha endeudado más de lo que haría un ciudadano medio y que, dado con lo que usted ingresa, puede cubrir gastos necesarios. Luego, toda la deuda que usted tiene es por puro capricho y lo hace a ciegas, porque no sabe ni qué información aportó este deudor cuando pidió el préstamo. No sabe a qué dedicó el préstamo, porque cuando tenemos que presentar una solicitud, ninguna norma de la ley concursal nos dice que tengamos que demostrar en qué gastamos los préstamos. Pues yo digo lo siguiente. 1. No puede el juez de oficio tomar esta excepción no la puede apreciar de oficio por falta de información. 2, porque se produce indefensión. Esto ya ha pasado en Zaragoza. Se ha recurrido a la audiencia por indefensión, porque no pudo. Creo que el problema es que no da recurso en esos autos. Tendrán que recurrir, primero intentar apelación, recurrir en queja. Es que el problema es que, tal y como están configurados estos autos, Matilde, yo no comparto, por eso te digo que, en fin, yo respeto el principio de contradicción también en relación a esta cuestión. Entonces, no es que me parezca bien el criterio que acabas de exponer. Y ya he dicho también por escrito, en relación a alguna otra resolución que va en este sentido, que desde luego, desde el punto de vista de la técnica jurídica empleada en la justificación para denegar la exoneración, no es la más acertada. Pero estas resoluciones, y esta última que acabas de compartir, acabo de consultar el pie, como resuelven denegando la exoneración en el auto que acuerda la conclusión del concurso y frente a este último auto no cabe recurso, no permiten recurso.
y esto sí que ciertamente es una anomalía. Yo pienso que en este tipo de supuestos habría que intentar al menos la apelación y si no, ir en queja. No, lo permite. Dice, puede haber recurso de modo de impugnación frente a la exoneración. Cabe interponer recurso de apelación en 20 días. Modo de impugnación frente a la conclusión de los... No admite recurso, o sea que por ese lado bien. Pero la audiencia, esto ya ha pasado. Y cuando llegó el caso a la audiencia, de Zaragoza, incluso hubo un particular en la sentencia de la audiencia, esto lo tengo en los comentarios, unos comentarios que van a salir ahora a la ley concursal. Ahí la audiencia dijo, vale, yo no me meto, si queréis apreciar de oficio, pero tenéis que dar audiencia a la otra parte. Con lo cual, lo que hace es que le devuelve los autos al juez de mercantil y le dice, dele usted audiencia, monte un incidente concursal. ¿Entre quién? ¿Entre el deudor concursado y el juez? No sé cómo habrá acabado esa película, pero es que no tiene sentido ninguno. Conclusión, en mi opinión, creo que no se debe, si no hay datos, el apreciar de oficio esta excepción. Endeudarse irresponsablemente no es como están haciendo en León y Zaragoza. Decir, ¿usted en qué se ha gastado dinero? No, no es el juez quien para decir si ese gasto era adecuado o no. Si yo me compro un Maserati y tengo dinero para pagarlo, ese préstamo no es irresponsable. El problema es por qué tengo que dejar de pagarlo. Que me voy al paro, que pierdo mi trabajo. Eso es un caso de sobreendeudamiento pasivo. Y es que esto, el concepto de préstamo responsable y endeudamiento responsable, está ya regulado en la ley de crédito inmobiliario y está regulado en la ley de crédito a consumo y tiene que aplicarse en sede concursal. Porque ¿qué es lo que pasa si tú haces lo que pasa en León o en Zaragoza? Pues que llega el acreedor, se opone a la exoneración, como ocurrió en Alicante, aunque allí afortunadamente el juez lo hizo fantásticamente bien. Se opone a la exoneración el prestamista irresponsable que no consulta la CIRBE tal y como le ordena la Ley de Transparencia de Servicios Bancarios. ¿Y qué ocurre? Que ese prestamista irresponsable no solamente no resulta sancionado con la exoneración, tal y como exige el Banco Mundial, que la exoneración es un incentivo al préstamo responsable, sino que encima lo estás incentivando. Voy a prestar a todo el mundo porque si luego piden la exoneración, yo me opongo y me sale gratis, con lo cual estás violentando toda la normativa europea en materia de préstamo responsable, porque el préstamo responsable tiene que tener una sanción, no puede ser ventajoso. Y con esta interpretación en sede concursal estáis dando alas, bueno, estáis no hablo por ti porque no hablo por ti, se están dando alas. No me metas en ese grupo, dando alas al préstamo responsable. Lo digo porque esta sí que es una de las manifestaciones de la bonito que es el derecho concursal y lo amplio que es y lo complejo también, ¿no? Porque estas cosas pues son así. Y por eso me preocupa muchísimo, no hay segunda oportunidad en Zaragoza, no hay segunda oportunidad en León. Directamente, no la hay. Y yo sostengo una tesis intermedia, si me permitís, que es que no considero que haya una exclusión del control de oficio, porque la norma obliga al juez a verificar todos los requisitos y presupuestos para la concesión de la exoneración y entre ellos, evidentemente, está la configuración del deudor de buena fe, al que se refiere, bueno, sin utilizar esa terminología, el artículo 487, y otra bien distinta es la que a la práctica acabo coincidiendo con la tesis de Matilde, que el juez no está materialmente dotado de instrumentos suficientes ni de, en fin, de base fáctica suficiente para poder corroborar que ese endeudamiento ha sido o no irresponsable. Sí me gustaría, de todas maneras, hacer un apunte sobre esta norma que me parece, el 487.1 número sexto, que es una norma absolutamente desgraciada desde el punto de vista también terminológico, ¿no? Porque esto de evacuar las obligaciones tampoco se sabe muy bien lo que es. Las obligaciones no se evacúan en nuestro ordenamiento jurídico y perdonad, pero es que la expresión es verdaderamente fea y hasta tiene pues un componente un poco grotesco, por no utilizar otro calificativo. Yo creo que en esa expresión evacuar obligaciones a lo que se está refiriendo en realidad es a la fase de cumplimiento de la obligación, con lo cual el ámbito de enjuiciamiento se extiende no solo a la fase en la que se contrae esa obligación, sino a otro momento posterior, que es el de cumplimiento de las obligaciones. Y a mí precisamente me comentaban un supuesto en el que un deudor había en su momento solicitado en su condición de administrador de una sociedad de capital una financiación y que por los condicionantes que se habían establecido en esa concesión de la financiación que se había dado a través de un organismo público, se le obligaba a atender los requerimientos informativos
que se le formulasen por parte de esa entidad, de ese organismo. Y en el momento en el que contrae el endeudamiento, que fijaos que lo hace no en su nombre, sí en nombre de una persona jurídica de la sociedad a la que representa, cumple, pero a partir de ese momento, cuando se le remiten los requerimientos informativos, deja de atenderlos e incluso llega a presentar alguna información que no es veraz. Y ahora se plantea la cuestión de qué ocurre con la exoneración. Y aquí hay dos cuestiones muy interesantes. La primera, el ámbito de enjuiciamiento de este precepto, es decir, si podemos evaluar la conducta del deudor cuando contrae obligaciones que le son propias o cuando actúa, en este caso, en representación de la sociedad de capital de la que es administrador. Y además en ese supuesto se daba otra circunstancia adicional, que era que él en la misma póliza asumía la condición de fiador. Por lo tanto, era deudor, aunque lo fuera para el supuesto en que no respondiera el deudor principal. No sé qué te parece a ti la cuestión. Yo creo que la norma está pensada para las obligaciones que contraes siendo tú el deudor de esas obligaciones, no cuando actúas por cuenta de otro, ¿no? Sí, yo lo pienso igual. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es cuando eres tú la que te estás endeudando, ¿vale? Y actúa, el concepto de endeudamiento irresponsable se centra en el momento en el cual solicitas el préstamo, ¿vale? Ese es el momento en el que tú te estás endeudando, ¿de acuerdo? No hace referencia a momentos posteriores. ¿Y la evacuación de la obligación qué sería? Evacuar la obligación, ¿qué sería entonces? Cuando la norma dice evacuar la obligación. Es decir, cuando contraer un momento de evacuar o en el momento de cumplir sus obligaciones. En el momento, yo entiendo que evacuar equivale al momento de cumplir sus obligaciones. Es decir, ahí lo que se ha actuado de forma negligente, pero en obligaciones ya nacidas, no asunción de nuevas obligaciones. Es decir, está hablando de cumplimiento. Está hablando de cumplimiento de las obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, es decir, muchas veces tú haces una mora estratégica. Eso te genera intereses moratorios, te genera unos incumplimientos, ¿de acuerdo?, que incrementan tu pasivo, ¿no? Entonces, esa es una actuación que también es censurable. Hay gente que pudiendo pagar no paga, ¿vale? Y paga tarde, eso los hay también. Por eso la evaluación de la solvencia siempre tiene dos parámetros, la capacidad de pago y la voluntad de pago. Y ahí están todos los sistemas de información crediticia que generan efectivamente esa reputación, ¿vale? Entonces, yo esto lo veo como que es un instrumento que tenéis cuando, evidentemente, el acreedor tiene que reaccionar. Pocos acreedores van a reaccionar porque la mayoría de ellos, gran parte de ellos, o al menos los que hubo no evalúan la solvencia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema en el que ellos hacen lo siguiente. A mí no me importa saber, o sea, no me preocupo mucho de la información, si este tío va a ser solvente o no va a ser solvente. Porque ellos, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en los que hacen un ajuste del coste de crédito a prima de riesgo, en España eso no se hace. El mercado de crédito dan crédito a todos muy caro. Compara el crédito al consumo que hay en España, los tipos de interés con los que hay a nivel europeo. Somos los que tenemos más altos porque tratan de cubrir el riesgo de insolvencia pagándolo el buen pagador, con lo cual es un sistema demencial porque atrae al pool del mercado de crédito a los malos, porque los buenos no están dispuestos a pagar esos tipos tan altos. Entonces tenemos un mercado de crédito lamentable que luego os llega a vosotros en términos de insolvencia. Pero porque está mal diseñado ab initio. Lo que pasa es que yo el préstamo responsable soy una especie de loca que va por el desierto hablando de esto porque no le interesa a nadie, porque el préstamo responsable, normalmente al prestamista no le interesa hablar de esto, porque gana dinero con préstamos, así de claro. Y a los consumidores, lamentablemente, tampoco les interesa porque cuando van ahí son seres optimistas que lo único que quieren es que les den el préstamo. Y todos tendríamos que ser conscientes de que un sistema financiero en el que no hay préstamo responsable está en riesgo permanente. Y son nuestros depósitos los que no los van a devolver. Si a ti te dan un préstamo a un insolvente, entonces hay que incentivar la actuación diligente del prestamista. Y un prestamista que da préstamo alegremente no puede encima tener la cara dura cuando él ha sido negligente de alegar la diligencia de esa prestamista. Que en este caso era una mujer absolutamente que estaba, la situación de esta que os he contado de Zaragoza, era una persona que dependía económicamente de un cónyuge presuntamente maltratador y con hijos a su cargo. Y aquí, en este caso, en esta resolución que te invito y si quieres te la pasaré, en esta resolución es fantástica porque el juez hace una aplicación del 487 maravillosa. Aplica
todos y cada uno de los criterios y ve la situación personal que tenía esta persona, que efectivamente era mujer de una persona acusada de maltrato, no estaba recibiendo ningún tipo de pensión, tenía 3 hijos a su cargo y la pobre sobrevivía gracias a una tarjeta revolving, como gran parte de las familias en este país. Entonces, ¿son ellos irresponsables los que se endeudan o son aquellos que ponen tarjetas de crédito a 20% de interés con 4.000 euros de límite así a destajo? ¿Quién es más irresponsable? Pues tenemos 2 golfos. Evidentemente hay gente que se endeuda de manera irresponsable y prestamistas. Pues bien, cuando tú quieres elegir entre estos dos, ¿a quién castigo? Lo siento mucho, los jueces no tienen margen. Tienen que castigar al prestamista porque lo impone la norma europea de préstamo responsable. Si castigas al consumidor, indirectamente estás beneficiando al prestamista y con eso te cargas toda la aplicación de la Directiva de Crédito Inmobiliario y de Crédito al Consumo, que por cierto se está reformando la Directiva de Crédito al Consumo ahora en Europa, precisamente el principal objetivo para endurecer las consecuencias de la obligación de evaluar la solvencia. O sea, fíjate si es un tema importante para Europa, pero que tiene implicaciones en sede concursal. Claro, pero es que es normal, es que este país es tierra quemada, Matilde, ya lo estamos viendo. Un país donde a día de hoy los concursos que entran en los juzgados de lo mercantil a nivel nacional son en un 90% concursos de persona física, por cierto, no empresarios. Es que empresarios vemos muy pocos y eso también es preocupante y hay que además retener una idea, que la directiva es para empresarios, no para no empresarios, y esas supuestas vulneraciones de los postulados y de las normas de la directiva podrán ser trascendentes en concursos en los que quien es deudor tiene esa condición. Pero, como te digo, y esa es la experiencia que estamos teniendo en los juzgados, muy pocos empresarios, muy poquitos, y la mayoría concursos de persona natural con unos endeudamientos muy superiores a sus capacidades reales de pago. Yo no estoy haciendo aquí esa valoración que me parece muy acertada en muchos puntos de lo que acabas de decir sobre lo que ocurre en este país con las entidades financieras, y lo hemos vivido en crisis anteriores y no, en fin, no voy a abundar más en esta cuestión porque no conozco la normativa al detalle en que tú sí lo haces y además porque lo has explicado a las mil maravillas, ¿no? Pero a mí me preocupa, sinceramente, la situación del país. Es que los juzgados de lo mercantil somos medidores de la economía y este país está en el tejido empresarial destruido y a nivel concursal lo que se manifiesta es un agotamiento de los recursos, porque solo vienen personas con nóminas muy bajas, eso sí, en tropel, a diario, un volumen importante de concursos para quitarse de encima pasivos que han contraído sobreendeudados. Eso es la realidad del país. Y no hago aquí una valoración, describo la situación. Has dicho lo de las nóminas bajas, pues ahí tienes toda la explicación. La economía tiene que crecer solamente a base de consumo y puedes consumir elevando ingresos o endeudando a las personas. La opción de España es endeudar. Antes que su salario, se tiene que favorecer políticamente el sobreendeudamiento y afortunadamente Europa nos está poniendo en nuestro sitio, pero si nos dejan solos, fijaos cuando hemos tenido la exoneración del pasivo. Tienes un sistema que sobreendeuda a toda la población y no había exoneración del pasivo en este país. Con lo cual, esto era una auténtica gula de los prestamistas y una condena absoluta a la exclusión social. Con lo cual, ahora te vas a encontrar un montón de gente apalancada, pero ojo, no todos son golfos. Es que muchos vienen apalancados porque llevan muchos años sin poder limpiarse esa deuda. Porque es que esto ha sido una barra libre absolutamente fundamental. Y yo sí que quería decir un par de cosas, si estoy a tiempo, no sé, Alfonso. Sí, tira. Los cónyuges, porque los cónyuges, los pobres cónyuges, sí. La ley concursal durante mucho tiempo les trató como socios. Yo recuerdo que yo aterrizo en la exoneración del pasivo escribiendo sobre el concurso de persona casada en gananciales, cuando veo las cosas tan horribles que le pasan a las personas casadas, porque es una cosa terrible, ¿no? Y aquí un caso que yo creo que puede ser útil analizar, y es qué es lo que pasa cuando estamos ante una vivienda ganancial hipotecada, que no es un caso de laboratorio, es decir, hay miles de casos así, y solo uno de los deudores se va a concurso. Este sí es un poco caso de laboratorio porque normalmente se van al hoyo los dos, ¿no? Pero imagínate, yo ya, si me toca asesorar, si hay imagínate un cónyuge que tiene un bonito patrimonio privativo porque ha heredado y su pareja tiene un problema financiero, ¿le aconsejamos que cumpla el deber de mutuo socorro y haga traspases financieros?
porque entonces los cónyuges se aponen la exoneración entre ellos. Que es por lo que muchas veces desembocamos en procedimientos de familia tras el concurso. Pero yo ahora me voy a plantear un caso, y es el de la vivienda habitual ganancial hipotecada cuando hay un concurso solo de los cónyuges. Cuando se han declarado los dos con masas consolidadas, pues ahí no tenemos más o menos ningún problema, ¿vale? Pero si solamente es uno, y también voy a comentar el de separación de bienes, que también tenemos un montonazo, ¿vale? Un montonazo. Vamos a ver, cuando la vivienda es ganancial, entra toda la vivienda en la masa activa, aunque solamente un cónyuge se ha declarado en concurso, porque la ley concursal dice que los bienes gananciales entran en la masa activa. Esto muchas veces a mis alumnos de Derecho de Familia, cuando les digo que la nómina del cónyuge no concursado entra en la masa del concurso, se quedan como histéricos, ¿no? Pues bien, el cónyuge no concursado puede pedir la disolución y liquidación del régimen en pieza separada, pero lo que está claro es que la casa hipotecada entra en la masa activa. Ahora bien, normalmente son codeudores solidarios del préstamo hipotecario. ¿Qué ocurre cuando el cónyuge sigue pagando? ¿Vale? El no concursado paga el préstamo hipotecario, con lo cual no se ejecuta la casa, ¿vale? En primer lugar, hay que destacar que el artículo 194 del texto refundido de la ley concursal establece un derecho de adquisición preferente del cónyuge sobre la vivienda. Además, con una regla de valoración totalmente leonina, porque dice que si hay una tasación y un valor de mercado, habrá que escoger el valor más alto, lo cual es muy heavy, en mi opinión. Porque, o sea, vamos a ver, ahí se ha modificado la ley anterior, porque antes era el valor de adquisición actualizado en el momento del mercado, pero ahora no. Si tienes una tasación sobrevalorada y tienes un valor de tasación o tienes un valor de mercado, te dice que cojas el más alto. Bien, es el apartado tercero del 194, que es horrible. Aquí la clave, ¿cuál es? Es un derecho de adquisición preferente que lo hacemos valer en fase común. No tenemos que abrir liquidación, ¿vale? Si tiene dinero el otro, puede sacar la casa. Que esa es la importante diferencia, porque el resto de bienes gananciales se quedan en la masa, aunque haga una liquidación, porque no hay derecho de separación. Hay una liquidación contable donde yo digo cuál es mi mitad de gananciales para protegerla de acreedores privativos del otro cónyuge. Pero bueno, no es el caso. ¿Qué hacemos con la hipoteca? Pues en este caso yo entiendo, si el concurso del casado en gananciales va a liquidación, ¿vale? Habría vencimiento anticipado de la obligación, ¿sí? Con lo cual, el otro cónyuge no podría seguir pagando, ¿verdad que no? Y aquí es donde yo sugiero algo que ya se dijo por Magistrado de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, que ya se ha dicho en alguna resolución de la Audiencia de Barcelona, que me parece sumamente acertada, y es, el otro deudor ¿puede oponerse a ese vencimiento anticipado? Porque yo estoy pagando el préstamo hipotecario mientras me mantengan que la hipoteca sea 30 años. Si me dicen que la tengo que pagar ahora, evidentemente ya no puedo pagar, ¿sí? Pues creo que sería aplicación aquí el artículo 1148 del Código Civil, que son las excepciones que se pueden oponer por el codeudor solidario. El codeudor solidario puede oponer las excepciones objetivas y las excepciones personales para reducir la deuda, ¿sí? Y se puede entender que el vencimiento anticipado es una excepción personal del concursado que le resulta inoponible al codeudor solidario, de manera que el cónyuge del concursado pueda no verse afectado por ese vencimiento anticipado y seguir pagando el préstamo hipotecario sin que se ejecute la vivienda y la familia pueda seguir viviendo en la casa. ¿Lo vemos? No sé si me estoy explicando. Sí, yo no acudiría siquiera al Código Civil. Quiero decir, la Audiencia de Barcelona hace muchos años ya con respecto creo recordar que era un leasing, estoy hablando a lo mejor del año 2009, etcétera, dijo que el principio de vencimiento anticipado, como efecto automático, no era tan automático de la apertura de liquidación y, de hecho, que si se estaba al corriente del pago no tenía ningún sentido. Y yo creo que esto es bastante fácil de admitirlo. Oiga, mire, tiene lugar el vencimiento anticipado si, lógicamente, ya no vas a usar del beneficio del plazo porque no puedes pagar y entonces no tiene sentido. Vencemos anticipadamente la deuda. Pero sí,
el codeudor no concursado, el cónyuge en gananciales, está pagando, ¿qué sentido tiene? Es que además perjudicas al propio banco. El banco lo que quiere no es que le pague la hipoteca. Sí, con la ley en la mano no. Bueno, a mí me parece también una solución si hacéis una interpretación del 414 total de que, bueno, que no es tan automático como se dijera, pero lo cierto es que la norma dice que abierta la fase de liquidación se produce el vencimiento anticipado. Entonces, a mí me parece injusto que esto pase frente al cónyuge no concursado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí evitamos la ejecución de la vivienda, pero la vivienda la tenemos en la masa. Pero en ese caso, ¿qué ocurre? Evitamos, él sigue pagando, pero tenemos una masa activa, una vivienda, que si no ha ejercitado el derecho de adquisición preferente, esa vivienda tendrá que salir a ejecución. Es que tiene Aunque que no se ejecute la hipoteca, se pueda vender con hipoteca. Ahí yo creo que o se liquida o la tiene que comprar el no concursado. ¿Alguien? Pero alguien. Pasa en separación de bienes, exactamente, pasa muy diferente, porque tú en separación de bienes la casa es de los dos, hay cuotas, en la de gananciales no hay cuotas, con lo cual tú no puedes, si no liquidas, aquello no se puede deshacer. Pero en separación de bienes tú tienes el 50% cada uno, entonces tú metes el 50% del concursado en la masa activa. Pero luego está la indivisibilidad de la hipoteca, tienes que meter toda la deuda hipotecaria. Pasa lo mismo cuando el cónyuge paga. Está pagando, pues aquí lo mismo, el otro puede oponerse al vencimiento anticipado, pero el 50% de la casa se vende con la hipoteca. No me apliques el 225 del texto refundido de la ley concursal. No puedes. En Tarragona no han exigido la hipoteca. En un caso. Bueno, es verdad que la Dirección General, yo creo que en una resolución un poco desafortunada, se cargó el principio de indivisibilidad de la hipoteca en ese caso, pero bueno, yo creo que es una, como digo, una resolución un poco desafortunada. Nuria, hazte visible y audible, Nuria Meller, porque yo creo que, primero, ya nos quedan pocos minutos y al menos tenemos una pregunta, ¿verdad? Yo creo que ha sido tan intenso el combate, si seguimos con el símil, que la gente ni ha pestañeado para teclear. Así ha sido, enhorabuena, ha sido interesantísimo y realmente yo creo que nadie soltaba el teclado para escribiros, pero sí nos ha llegado una pregunta. Os preguntan si los créditos tributarios de las entidades locales con privilegio especial, impuestos sobre bienes inmuebles, no serían exonerables según el artículo 489.1 quinto, ¿cierto? Sí, aquí en realidad, vamos a ver, la norma de aplicación, vamos a clarificar la situación. En primer lugar, ¿qué ocurre con los créditos procedentes de estas entidades? Los únicos que se consideran créditos susceptibles de ser exonerados y con los límites que indica el número quinto del apartado primero del artículo 489 son aquellos cuya gestión recaudatoria está encomendada a la agencia tributaria y a la tesorería. Y la disposición adicional primera, creo recordar, de la ley 1622, a estos efectos asimilaba a las haciendas forales de los territorios forales, pero no hacía ninguna mención a otros organismos públicos que puedan encargarse de la gestión de tributos, como puede ser, por ejemplo, el supuesto de las diputaciones. Por lo tanto, y ahora sin referirnos a los casos en los que existe una garantía real, en mi juzgado lo que estoy aplicando es estrictamente esta interpretación y cuando se trata de un crédito, por ejemplo, de un ayuntamiento, de una diputación, su consideración tal y como está configurada la norma. Y aquí ya no entro en el debate acerca de la transgresión de los postulados del artículo 23.4 de la directiva comunitaria, sino aplicando estrictamente la norma, pues esos créditos son no exonerables. ¿Y ahora qué ocurre si se trata de un crédito que está garantizado con una hipoteca legal tácita, como es el supuesto del impuesto sobre bienes inmuebles? Aquí ya nos vamos no al número quinto, sino al número octavo. Es un crédito asegurado con una garantía real. La hipoteca legal tácita tiene esa consideración y, por lo tanto, siempre dentro del límite del privilegio especial y con toda esa problemática que hemos comentado, sería un crédito no exonerable, teniendo en cuenta además que la primera que hay que pagar, en el caso en que concurran varias hipotecas sobre un mismo activo, es esa, porque tiene preferencia sobre las restantes, ya que así lo establece la Ley General Tributaria. Yo espero haber solventado la duda y no sé si mis compañeros de mesa tienen otro criterio al respecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
con eso, aunque sé que se están exonerando, creo que por ahí por Barcelona se están exonerando las deudas de los ayuntamientos, pero yo creo que con la ley en la mano, absurdamente, porque a mí me parece totalmente ridículo que unas sí y otras no, es absolutamente ridículo, y pasa lo mismo con lo de las comunidades impuestos autonómicos, es decir, estos se tienen que regir por la normativa de los impuestos generales del Estado y por tanto también deben de ser exonerados. Me parece totalmente ridícula la regulación de la exoneración del crédito público y lo único que espero y deseo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronto se pronuncie al respecto. Ahora bien, ¿qué se entiende por gestión recaudatoria? Bueno. ¿Solo en fase de cumplimiento voluntario o también en ejecutiva? Porque claro, hay muchos que en ejecutiva, por convenio, quien ejecuta es la agencia tributaria, aunque no sea un impuesto originariamente suyo. Yo creo que la primera fase, no la segunda. Entiendo, porque ahí simplemente tiene las facultades para para dar cumplimiento, para la realización de los activos y el cobro y la satisfacción del crédito, que a lo mejor determinados organismos públicos encargados de gestionar, sin embargo, no tienen esas facultades de carácter de apremio, ¿no? En realidad, de apremio administrativo. No, yo creo que también debería ser esa la interpretación. ¿Tenemos alguna pregunta más, Nuria? Nos ha quedado claro, Matilde, aunque yo discrepo solo en la presunción de deudor honesto, no en la extensión. Exoneración plena, ¡hala! Pues no tenemos más preguntas. Os agradezco la pasión y el rigor del debate y la puntualidad. Así que, mira, no sé si está llegando justo ahora una o simplemente... No, es que creo que han levantado la mano, pero bueno, si nos pueden hacer llegar en estos últimos instantes por escrito, lo agradezco. Si no, a veces es simplemente un error. Y si no, pues ya os la trasladaremos más tarde. Así que nada, millones de gracias. Si quieres, despides tú, Alfonso. Muchas gracias, Nuria, Matilde, Alfonso, y un abrazo para todos. Pues nada, Nurias, Matilde, pues un placer haber compartido este rato de tarde con vosotros. A mí me ha resultado, no sé por qué orden, divertido e instructivo, pero en ambas cosas plenamente. Así que muchísimas gracias, que paséis buena tarde. Hasta la próxima. Un placer, muchas gracias, Nuria. Un placer, gracias. Hasta luego. Venga, hasta otra ocasión.